nosotros el abogado Carlos Jaico, experto en temas políticos y legales. ¿Cómo está, doctor Jaico? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Kevin. Un gusto de estar aquí con bueno, ustedes. Qué difícil situación para la familia Fujimori. ¿Cree que gana el derecho? ¿Cree que hay una violación del debido proceso, como lo dice el doctor Nakazaki? No, habría que analizarlo desde diferentes aspectos. El primero es aquí el análisis de convencionalidad que se ha hecho. Y aquí el juez Hugo Núñez Julca ha procedido precisamente a hacer ese análisis de convencionalidad. Ahora, este análisis de convencionalidad implica que no se puede indultar en temas, por ejemplo, de asesinato o secuestro agravado. Son crímenes de lesa humanidad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ahí es que él ha elaborado el razonamiento, llegando a la conclusión de que el indulto no ha sido entonces otorgado por las razones debidas, como lo indica la Corte Interamericana. Claro. O sea, el indulto, la defensa dice, el indulto fue un indulto por razones humanitarias y médicas, pero se descubre que fue una negociación política. Exacto. ¿No? Y en esto viene el segundo aspecto, en que ha contribuido grandemente la bancada fujimorista con este divorcio que hubo de los Avengers, ¿no? Y en que pues ellos, al parecer, negociaron con el expresidente Kuczynski para salvarlo de la vacancia. Entonces, esto al final ellos han terminado confirmándolo al suspender pues estos 3 congresistas, lo cual fue, digamos, expuesto por la defensa de las víctimas pues, delante del juez Hugo Núñez Julca, y eso fue admitido, ¿no? Entonces, como prueba que esto había sido parte más de un negocio digamos, salvar al expresidente Kuczynski de la vacancia que de verdad otorgarle un indulto humanitario por razones médicas, como se dijo. Ahora, esto lo resuelve la Corte Suprema. ¿Y cuál es el mecanismo ahora que se sigue? ¿Cuánto tiempo podría estar retenido por la justicia, encarcelado, como ha estado el presidente Fujimori, hasta que se resuelva alguna apelación? Bueno, cabe recordar que este tipo de resoluciones no son suspendidas en el tiempo porque hay una apelación. Quiere decir que son de aplicación directa. Quiere decir que ni bien el señor Fujimori salga de cuidados intermedios en el que está, va a tener que retornar seguramente al penal donde estaba. Este es parte de lo que dice el derecho penal. Ahora, la vía a seguir pues está ya en la Corte Suprema. Ahora lo que queda luego sería un recurso de agravio constitucional delante del Tribunal Constitucional. Es la vía que queda. No habría otra manera, digamos, de poder recurrir contra este fallo del juez Hugo Núñez Julca. ¿Usted ve algún tipo de influencia política del gobierno para que en este momento pase una cosa así? Las elecciones son el domingo, se deja de hablar del tema Fujimori, ya se habla de los candidatos, los ganadores de las elecciones. ¿Cómo lo ves? Ya vamos a la parte política. Bien, precisamente acá, pues evidentemente dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Pero yo creo que... Pero ahí convertimos el fallo en político total. Exacto, exacto. Pero yo creo que no es el caso, porque ya el juez debía fallar el viernes. O sea, era el plazo que él tenía para rendir su resolución. Entonces, hablar de un día más, un día menos, yo creo que sería aventurarnos un poquito en el terreno de las especulaciones. Él debía rendir este fallo, ya la audiencia había sido dada, entonces está dentro, digamos, dentro de los plazos. Ya. Yo veo que también acá se les indica mucho al presidente Martín Vizcarra como que él estaría detrás. Es que yo creo que acá hay yo sé, ya hay hay mucho de ciencia ficción, pero lo que pasa es que el presidente, pues, y su primer ministro son activos tuiteros, ¿no? Activos, están en esta pelea con Chávarri, están en esta pelea entre los buenos y los malos, los defensores de la democracia y los corruptores de la democracia, y en este forcejeo la gente va a decir que bien Vizcarra, ¿no? Porque la gente no entiende el Poder Judicial, que hubo la audiencia que seguía de ahí esto y que el indulto fue político.
ya vio el doctor Nakazaki, ha dicho, acá no hay peritaje médico. Claro. ¿No? Ya vio usted en la línea de la defensa. Pero la gente en la calle va a decir, este Vizcarra lo metió de nuevo en la cana al chino. Claro, es un poco la sensación que se tiene. Lo que pasa es que acá hay una separación de poderes y creo yo que acá se está respetando. Es evidente que con todos estos dimes y diretes no está contribuyendo nada que el suelo pues esté parejo. Además se veía y sobre venir, todo se el veía ambiente venir, transparente, ¿no? ¿no? Hay acá, sí, es cierto, ya ahora la comunicación se ha vuelto más tuitera que directa, ¿no? Y es verdad, eso un poquito que aumenta la tensión en las partes y lo último que hemos visto con el tuit del fiscal Chávarri, ¿no? En la que prácticamente le dice, pues tengo 46 denuncias y las vamos a llevar 43 son de tu pueblo. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que ya esto está increciendo, ¿no? Está aumentando, lo cual no es bueno porque acá lo que se debería tener, sobre todo a puertas de las elecciones municipales pues, y regionales, se debería tener un ambiente más calmado, más tranquilo, ¿no? Como para poder pensar en los candidatos. Pero ahora se está hablando más del indulto al señor Fujimori, del tema del señor Chávarri con el presidente Vizcarra. Y eso, ha pues, visto, de verdad ninguna que portada está tocando sobre las últimas propuestas de los candidatos a Lima Pero o las prácticamente regiones. ya se ha se acabó la campaña. Bueno, vamos a conversar con Diego Gmín, que está en la calle para escuchar qué piensa la calle precisamente sobre esto. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Miguel, y buenos días a todas las personas que están conectadas a la señal de Voz y Noticias. Estamos en vivo desde otro punto de la ciudad, nos encontramos en la avenida Amurú para preguntar a las personas de pie lo siguiente. Si están de acuerdo o no que le anularan el indulto al exmandatario Alberto Fujimori. ¿Qué tal, señor? Buenos días, ¿cómo está? ¿Está de acuerdo que le hayan anulado el indulto al exmandatario Fujimori? Bueno, realmente, de acuerdo, no. Lo que sucede es que lamentablemente ha sido un boomerang para la gente de Keiko, ¿no? Porque ellos fueron los que han comenzado a afectar con Pedro Pablo Kuczynski, con el mismo hermano Kenji. O sea, se caía de Maduro. ¿Usted cree que Alberto Fujimori debería cumplir todos los años en prisión? Pero por humanidad ya no. Por humanidad no. Lógicamente que yo sí pienso que ha sido culpable, ¿no? Pero ya está en unas condiciones que ya más valdría que esté descansando, ¿no? Ahora, Keiko dice que esto es obra de sus enemigos políticos. ¿Usted cree esto? No, en absoluto. Yo creo que la enemiga de Fujimori ha sido la hija. Porque la hija ha provocado toda esta situación y si está en estas condiciones su padre es porque la hija ha provocado toda esta cosa. O sea, atacando a PPK, al hermano, etcétera, y haciendo miles de conflictos. Sabia la calle. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Estamos en vivo. ¿Cuál es su opinión al respecto de que le hayan anulado? A ver, Diego, mira. Bueno, la verdad que si algo se hace mal, al final termina mal, ¿no? En este caso, el indulto fue dado algo tan rápido que no se siguió todas las normas y ahora Fujimori está pagando las consecuencias porque ha habido motivos porque alguien puede apelar, en este caso a los dedos de la Cantuta y de Barrio Salto, y su reclamo sea válido, ¿no? Porque estuvo mal el indulto desde el inicio como se dio. Eso no quiere decir que se debió o no dar el indulto, ¿no? En mi opinión personal, yo creo que si se hubiera hecho bien, sí se... Muchas gracias. Bueno, Miguel, ¿te escuchaba? Sí, Diego, listo. Muchas gracias. Efectivamente, creo que vamos a ver qué más, vamos a por otro punto de la ciudad para ver qué está pensando la gente, pero por lo menos lo que va viendo es que hay un apoyo a la medida de la Corte Suprema de Justicia sobre, del Poder Judicial de revocar el indulto a Alberto Fujimori. Y lo vimos en la encuesta, 71% de personas piensan que está bien la revocatoria del indulto. La gente en la calle siente que el indulto fue una negociación política. Exacto. No había necesidad de la negociación política. En política de caballeros, el gesto político hubiera producido de frente el apoyo político. No había la necesidad de esa negociación burda ante la impericia de PPK. Sí, aquí precisamente el término adecuado es impericia, ya que él pues, entró en esta negociación con un grupo de congresistas que de verdad al final lo llevó a la renuncia, ¿no? Primero vacancia, luego renuncia, y eso de verdad que es bastante grave.
no hay que tomar esto a la ligera. El Perú ha vivido, o sea, de su joven democracia, desde 2000 en adelante, no ha tenido este tipo de situaciones. Es la primera vez que un presidente renuncia y por estas situaciones, ¿no? Yo creo que acá ha habido un poco de culpabilidad compartida y sobre todo por haber entrado en ese tipo de negociaciones cuando no hubiese sido la manera. Yo creo que acá un indulto hecho en buena y debida forma, recalco la palabra, hubiese prosperado, pero no de esa manera, lo cual quedó evidenciado pues después con este tipo también de ataque a los Avengers y a 3 que han sido suspendidos y que han quedado prácticamente fuera del Congreso. Sí, más la cortada de cabeza a Maritza García también, y otras consecuencias que se han dado en esta guerra civil del fujimorismo. Pero aquí hay que agregar también otra cosa. El congresista Vieira presentó un proyecto sobre arresto domiciliario para personas mayores de 80 años. Correcto. Pero la bancada fujimorista no lo aceptó en su momento. Dijeron que no era la manera y han estado durante mucho tiempo prácticamente apartando este proyecto que hubiese permitido al señor Fujimori pues estar ahora en su casa y no teniendo... ¿Y ahora qué esperaría el presidente Fujimori? ¿Un nuevo indulto esta Navidad? Yo creo que ya va a ser un poquito difícil porque ya este control de convencionalidad prácticamente ha cerrado las puertas a otro indulto. Si es que el caso ahora del presidente Martín Vizcarra decidiera por otras razones otorgarle el indulto, tendría que ser ya pues mucho más cuidadoso, sobre todo en la parte médica. ¿No? Para finalizar, hay un tema súper interesante que es el juez resuelve de que esto fue una negociación política, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del presidente Kuczynski y del jefe de la Comisión de Indultos sobre este tema? ¿Cuál va a ser la suerte de ellos? ¿Se va a iniciar un proceso? ¿Qué va a pasar? Bueno, se puede iniciar un proceso de todas maneras porque acá hay una negociación que se llamaría incompatible. No se puede negociar un indulto. Un indulto, si bien es cierto, es la facultad del presidente, tampoco se puede estar negociando para recibir otro tipo de, digamos, ventajas. Y en este caso ¿Qué tipo de denuncia? ¿Quién se la puede hacer? ¿Se la van a hacer bueno, creo que la fiscalía, ¿no? ¿De oficio usted cree que lo podría hacer? Bueno, yo creo que va a ser un poquito más difícil que lo hagan de oficio. Creo que acá, si existe un poco la presión del Congreso, el fiscal va a poder iniciar una investigación. Es más, yo creo que el Congreso podría también... Ya iniciaron una investigación a ese una acusación nivel. constitucional, ¿usted cree? Una acusación constitucional que no llegaría a ningún punto porque fue parte de la negociación. Claro. ¿Serían los mismos fujimoristas los que terminarían defendiendo a PPK? Precisamente, ve, usted es como decir, es el gato que se muerde la cola. Y aquí yo creo que todo va a quedar un poco en esa situación. Ya hemos tenido la renuncia del señor Kuczynski, ya hemos pasado por un proceso de sucesión presidencial. Yo creo que ahora lo que queda en sí es pues que las cosas se calmen, ¿no? Correcto. A ver, tenemos en el teléfono al congresista Roberto Vieira. Congresista, muy buenos días. Gracias por atender la llamada. Lo escuchamos en UCI Noticias y todo Ves Cable. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad, señor Castillo. ¿Qué tal? Estamos acá con el especialista, el doctor Carlos Jaico, conversando sobre el indulto a Fujimori, el cual, bueno, pues le cae a una persona de 80 años. Y justo habíamos conversado sobre su proyecto de ley, el cual todavía no ha sido analizado, que le hubiera dado este beneficio a una persona que realmente a los 80 años, ¿cuánto es lo que puede hacer y hubiera podido tener el arresto domiciliario? Sí, efectivamente, el proyecto lo presenté, como bien saben, hace un año aproximadamente. Es un proyecto que beneficiaba a 800 ancianos que a nivel nacional que están en condiciones de salud precaria, en riesgo su vida, y por un tema humanitario se les otorgaba ese beneficio a excepción de terroristas. O sea, ahí no estaba incluido, por ejemplo, Abimael Guzmán. Y lamentablemente Fuerza Popular tomó la decisión de no respaldarlo y lo mandó al archivo, y eso hubiera sido, pues, digamos, una válvula de escape a lo que ha sucedido el día de ayer, que el Poder Judicial ha revertido una decisión amparada por la Constitución, una prerrogativa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, más allá que nos guste
guste o no nos guste, yo desde mi punto de vista no soy especialista en derecho constitucional, pero puedo decir pues que desde mi ángulo que se ha violentado la Constitución. Correcto. Congresista, ¿usted cree que esta decisión del juez es política o no, o ha violado el debido proceso del presidente Fujimori? Mire, tengo que respetar las instituciones, más allá de no estar de acuerdo de que se haya puesto a una facultad constitucional, pero definitivamente estos tipos de temas tienen la doble dosis, ¿no? Tanto jurídica como política a la vez. Correcto. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y lamentablemente la campaña municipal terminó. Ya no hay ruido de eso. Le agradezco la oportunidad y a tu disposición. Muchas gracias, congresista Vieira. Bueno, el congresista Vieira ha dicho que es el mismo fujimorismo, exacto, es el que le bloqueó la ley y al final, una vez más, como tú dijiste, se están persiguiendo la cola, van a terminar defendiendo a quien acusaron para poder encubrir un poco la situación. Sí. Y eso es pues lo que genera más desaprobación, más desconfianza. Totalmente. ¿No? Aquí hay una situación en la que prácticamente cuando han debido hacer lo necesario para poder, digamos, liberar al señor Fujimori, no se ha hecho. Este proyecto era una gran oportunidad, pero a lo mejor por cierta, digamos, por cierto poder congresal, no lo han hecho pensando que podían hacerlo por otra vía, o a lo mejor no. Pero aquí ya cabe todo tipo de suspicacias porque en 2 veces han impedido que ¿Sabes qué me sorprende, Jaico? Cuando veo una encuesta donde está 70% de gente apoyando la revocatoria y el indulto, es la caída de la aprobación del fujimorismo. Ya no tienen ese respaldo que antes podía. Cuando veíamos la encuesta del indulto, la encuesta de indulto ya casi llegaba al 50% que aprobaban el indulto. Ahora yo veo que hay un 70% que está a favor de la revocatoria del indulto. Totalmente. Y en la calle acabas de ver que la gente dice, sí, pues ahí está el negocio. Exacto. A río revuelto, ganancia y pescadores, el presidente debe estar hoy día contento. Bueno, su índice de popularidad está subiendo, pero también esto nos deja claro que un Congreso que tiene un poder como es el nuestro, porque es una sola Cámara, o sea, congresistas nada más, no tenemos la bicameralidad, tenemos únicamente una Cámara, la cual puede actuar, si tiene una mayoría, de manera un tanto pues, autocrática, digamos. Y esto creo yo que es lo que está pasando y ahora se están pagando las consecuencias un poco de ese actuar sin medir las consecuencias, ¿no? Y eso es lo que pasa en ese tipo de congresos donde existe una gran mayoría. Por eso es que especialistas piensan que es mejor tener una bicameralidad en la que este tipo de poderes, por mayoría, no sean tan fuertes. De repente ya se hubiera dado las cosas de otra manera. Exacto. Doctor Carlos Jaico, le agradezco por la claridad y sin el apasionamiento que este tema está generando en este momento en la calle y por estar aquí esta mañana en UCI Noticias y Ves Cable Canal 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.